Hola hermanes brujes, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de El Aquelarre Homosexual. Y hoy estoy muy contento. Muy contento porque sucedió. Después de muchos años de perseguirlo. Muchos años. Tener un cerebro en este canal, muchachos, porque de verdad que uno de pronto hace unos videos bien sacados de la manga. Y hoy traemos un tema que se debe de repetir y repetir y repetir hasta que nos atraviese a todos y cada uno de nosotros, no solo como comunidad LGBT, creo que nos compete a todas las comunidades. Sí, como sociedad, ¿no? Completamente. Y pues nada más y nada menos que el señor Ricardo Baruch. ¿Baruch o Baruch? Baruch está bien. Baruch. Ay, aplausos, señores. Para los del Paso, Baruch. Ándale. Porque es un chic. Oigan, no. Y la H es muda. Sí. Oigan, bueno, lo que yo leí es activista. Tienes una maestría y un doctorado. Oigan, es que vean, esto sí es un cerebro, no como un ser estudiado. que les enseña a jugar en los casinos. Más uno con dices, prepa trunca. Kinder trunco. Cuéntanos rápidamente quién eres y a qué te dedicas, amigo. Bueno, pues yo llevo muchos años trabajando en temas de salud de personas LGBTIQ+, desde la sociedad civil, y posteriormente también he estado involucrado como en instituciones de investigación. Entonces también he hecho como diversas investigaciones científicas, he participado como en ciertos grupos, digamos, que combinan un poco, digamos, que tanto la comunidad como el desarrollo del conocimiento, y pues un poco también de los medios de comunicación. Participo ahí, como escribo en algunos medios, también tengo como podcast y cosas por el estilo, así que pues ahí andamos haciendo ruido cuando se puede. Qué bueno, hacer ruido creo que es necesario. Ya lo aprendí en Sexcandela. Yo me estoy a punto de sumar y yo decir, aquí estoy. Sí, No, también uno se más. me quedó ese comentario. Qué bueno. ¿Verdad? Sí. Hacer ruido. Sí, y sobre todo, digo, trabajando en temas de VIH, o por ejemplo ahorita de viruela del mono, que es uno de los temas como muy importantes, así que pues qué gusto que me hayan invitado también como a hablar de ese tema, porque pues definitivamente mientras más personas se enteren de las novedades, pues mejor. Que justo, precisamente para eso te invitamos. Para mí eres como todo un referente, porque me parece bastante importante no dejar de mencionar, sobre todo ahorita, lo de la viruela del mono. Pero mira, vámonos como por partes. VIH, prueba mosaico, que cuando yo vi que publicaste que se canceló, yo me quería arrancar el poco cabello que me queda, muchachos, y no entendí por qué. Y ahora, ¿qué procede? Ya. Pero primero, pues si nos puedes contar como, desde hace cuánto nació como la prueba y así, porque según yo ya tiene como 3 años, ¿no? Según yo ya tiene como menos. Más o menos, pues miren, déjenme irme un poquito ¿Paso para atrás? atrás, 40 años para atrás. Para que ustedes, Todavía ni cómo nacía, escucha toda esta onda. Bueno, como probablemente muchos de quienes nos ven sepan, pues el VIH pues, es un virus que apareció, digamos que en el mundo occidental en 1981, y cuando apareció mucha gente dijo, de seguro muy pronto vamos a tener pues una cura o una vacuna para prevenirlo, ¿no? Pero resulta que conforme los años fueron avanzando, se descubrió que el virus era como muy complejo y la forma en la que se reproduce en el cuerpo era como muy particular, y por lo tanto pasaron muchísimos años incluso para encontrar algún tratamiento que funcionara. Pasaron más de 10 años, por ejemplo. Hoy en día ya tenemos muchos tratamientos para que las personas que viven con VIH estén, digamos, que controladas, más bien que el virus esté controlado en su cuerpo, pero lo que seguimos sin tener es una cura que lo elimine por completo o una vacuna que prevenga su transmisión. Entonces, para prevenirlo, lo que hemos usado pues, son, por ejemplo, los condones. Hoy en día sabemos que la PrEP, la profilaxis post-exposición también es muy útil, pero no tenemos una vacuna así como para la varicela o para las paperas, que pues, te pones una vacuna, te ponen un refuerzo y ya con eso la haces para toda la vida para que no te des infección. Entonces, se han hecho muchos protocolos de investigación a lo largo de las décadas, pero digamos que lo más reciente y lo que más escuchamos aquí en México fue este protocolo mosaico, que era un proyecto de investigación que incluía muchos países y muchas poblaciones para tratar de encontrar una vacuna funcional para prevenir el VIH, ¿no? Entonces, lo que ustedes estaban diciendo es que, digamos que la noticia fue que pues, no funcionó, por lo tanto se detuvo. Y esto pasó porque, pues, digamos que probablemente las moléculas que se estaban utilizando como para
pues tratar de prevenir la entrada del virus al cuerpo o para que no se desarrollara el virus en el cuerpo, no funcionaron y pues obviamente es una mala noticia porque sí teníamos como muchas esperanzas de que pues por fin íbamos a tener un instrumento para prevenir la entrada del virus. Sí, porque, o sea, incluso yo me enteré como desde la convocatoria, o sea, porque según yo sí, o sea, sí buscaron como, o sea, gente que quisiera, porque pues supongo que también es un proceso no tan fácil, ¿no? O sea, no es como de ahí me ponen una vacunita cada 6 meses o así, o sea, supongo que es mucho más complejo de eso. Y, o sea, primero yo pensé que era como, o sea, porque según yo no es ningún laboratorio mexicano o así, o sea, según yo es como uno grande, ¿no? O sea, por eso también dije, pues, va a funcionar, bien, va a pegar. Sea, sí, o sea, porque según yo sí es como de Johnson o algo así, ¿no? Qué feo que no les tengamos fe a los laboratorios mexicanos, muchachos. No, o sea, pero Pues dije, no hay pues, muchos en o realidad. sea, pero dije, pues iba, o sea, como mucho más en serio y como pues con ganas de que funcione, ¿sabes? O sea, no con... Sí, este tipo de ensayos clínicos normalmente se hacen en diversos países al mismo tiempo. Entonces, en realidad no es un proyecto mexicano, sino que más bien es un proyecto efectivamente iniciado por una farmacéutica en Estados Unidos, pero de la manera en la que se hacen estos ensayos clínicos no es como que tu farmacéutica en tu laboratorio en tal ciudad haces todo, ¿no? Sino más bien tiene que haber un consorcio donde incluyas, por ejemplo, universidades, organizaciones de la sociedad civil, personas, por ejemplo, viviendo con VIH, para que puedan participar y decir, este protocolo está, por ejemplo, no sé, está violando los derechos humanos porque me está exigiendo tal y tal cosa, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, era un protocolo que se enfocaba en población de mujeres trans y hombres gays y otros hombres que tienen sexo con hombres, porque en muchos países, por ejemplo en Europa, en Norteamérica, en América Latina, nosotros como hombres gays, mujeres trans, somos las poblaciones más afectadas por el virus. Entonces, pero este protocolo al mismo tiempo estaba en Perú, en Argentina, en España, en Estados Unidos, etc. Y entonces lo que pasó es que, digamos que efectivamente se reclutó mucha gente que, primero, no viviera con VIH, dos, sí, porque a mí me dijeron gracias. Exacto, y luego, otra, que tuviera prácticas de riesgo, o sea, porque por ejemplo, si yo puedo ser un hombre gay y no vivo con VIH, pero soy monógamo, pues entonces realmente no tengo con mucho riesgo, ¿no? Entonces, que tuviera riesgo y tercero, que estuviera, por ejemplo, dispuesto a no usar otro método de prevención. Es decir, por ejemplo, supongamos que yo de por sí cojo Vervac y entonces, pues, o sea, mi probabilidad de adquirir VIH es alta y por lo tanto yo era un candidato idóneo para participar en el proyecto, porque entonces eso significa que potencialmente yo podría adquirir el virus. Fíjate que con eso también me estás pues callando el hocico a la siguiente pregunta, ¿no? Porque yo estaba en ese tiempo con Jesús y cuando vi la noticia del reclutamiento yo le dije, pues inscríbete, güey, ¿no? Porque cuando yo llevaba mi tratamiento, pero él lo retacharon porque justo le dijeron, tú no estás en riesgo porque tu pareja es indetectable, entonces también, gracias. O sea, que me acabas de decir por qué le dijeron que no. Ay, pero también para el PrEP le dijeron que no, mijo, porque... Sí, efectivamente, o sea, para el PrEP, o sea, si realmente una persona es monógama, o sea, y sobre todo si su pareja es indetectable, la probabilidad de adquirir VIH es incluso menor que si tu pareja fuera negativo en este momento, porque potencialmente la pareja podría volverse positivo sin saberlo y por lo tanto también ponerte en riesgo a ti. Entonces, o sea, no es lo ideal, o sea, por ejemplo, en otros países sí admiten que haya personas que dicen ser monógamas para la PrEP, pero en este caso de la vacuna, pues sí tenía que ser como muy particular esto, ¿no? Entonces sí se logró reclutar a cientos de personas, no solo en Ciudad de México, sino también en Yucatán y en Guadalajara, que cumplieran con estas características y sobre todo, y aquí sí me gustaría mencionar, porque yo siempre, la verdad es que aplaudo mucho este esfuerzo, que la persona estuviera plenamente consciente que existía la posibilidad de que, que el producto que le aplicaran no fuera la vacuna, sino fuera un placebo, pero incluso si le aplicaban el producto de investigación, no funcionara, ¿no? Claro. Entonces, y que tuviera la probabilidad de adquirir VIH. O sea, justo eso, o sea, puede haber gente que se infectó durante la prueba o así. Sí, efectivamente, o sea, eso ocurrió. Lo cual, como tú dices, es bastante plausible, ¿no? Porque entonces lo estás haciendo a nombre de la ciencia y por otras personas también. Claro, pero no es como que, obviamente también quiero dejar en claro que no es como que yo te dije así de vente a coger allá a pelo. Claro, no, al final como date, papi. Sino que eran personas que ya de por sí estaban con mucho riesgo y que decían, pues mira, yo ya estoy informado que si me pasa eventualmente, pues, que me pase, ¿no? O sea, yo ya sé qué onda, entonces sí, también en ese sentido, pues había mucha información y también como, digamos que, y no se les decía ve y coge sin condón, o sea, condones sí se les daba, lo que sí no se les podía dar y se les decía que por favor no lo buscaran era PrEP, ¿no? Ok. Y entonces, ya partiendo de aquí,
¿Se cancela o se suspende? ¿Cuál sería la palabra correcta? O no sabemos. Pues básicamente se suspende. Y lo que pasó, lo que pasa en estos casos es lo siguiente. Porque además este no es el primero que se suspende. O sea, como que ya había habido, por ejemplo, un ensayo clínico muy grande de vacunas en Tailandia hace varios años. Hubo otro con mujeres en África el año pasado que también se había suspendido. Y tiene que ver con que estos ensayos clínicos se llaman como de doble ciego, ¿no? Entonces, eso significa que, por ejemplo, el investigador que estaba aquí en la Clínica Condesa Iztapalapa, porque ahí era la sede, y te ponía el producto de investigación, digo, no le llamamos vacuna, le llamamos producto de investigación porque es como que no sabemos si funciona o no, no sabía qué te estaba poniendo, pero sí tenía un folio que decía, a ti te puse el 101 y a ti te puse el 102. Entonces, eso significa que el investigador principal en Estados Unidos sí sabe si tú 101 tenías placebo y tú 102 tenías como el producto de investigación. Entonces, lo que ocurrió es que, por ejemplo, eventualmente, a lo largo después de varios años, se dieron cuenta que varias personas que sí tenían el producto de investigación se habían seroconvertido, ¿no? Entonces, en ese momento es como, bueno, si esto está ocurriendo y llega a cierto número, es como de, no, pues entonces no está funcionando. Y por eso se suspende. Y esto no significa que no sirvió para nada, ¿no? O sea, porque obviamente se gastan millones de dólares en esta cuestión. Porque sí, obviamente hay indicios que eventualmente saldrán sobre, por ejemplo, a ti que sí te pusieron, entre comillas, el producto, pues quizás sí desarrollaste ciertos anticuerpos, o por ejemplo, o quizás hubo alguna condición que ya traías que hizo que no funcionara, cosas por el estilo. Entonces, digamos que sí hay muchísimas cosas que aprender de estos ensayos, pero afortunadamente pues no es como que ya no se hizo y nunca más lo buscamos, ¿no? Sino de hecho ya hay otros ensayos clínicos para buscar vacunas, pero que usan otro tipo de tecnologías biomédicas para tratar de encontrar. Sí, yo por ahí leí que, o sea, que como en otros países están justo como haciendo pruebas como cosas combinadas con PrEP o así. O sea, que justo que pues el PrEP ya está más usado y así. O sea, como que estaban como combinando eso con pues no sé con qué, ¿no? Pero que estaban o sea, buscando como mayor efectividad como de la mezcla de ellas, ¿sabes? Más o menos, o sea, lo que sí ha avanzado mucho, más bien, es la PrEP de larga duración, ¿no? Entonces, por ejemplo, la PrEP que conocemos ahorita en México, en la mayoría de los países, es tu pastilla todos los días o por demanda, ¿no? Así está que te tomas fines de semana y cuando sabes que vas a echar desmadre, etc. Ay, pero eso es bien ambiguo, ¿no? Porque no sabes cuándo vas a echar pasión. Pues hay gente que sí, o sea hay gente que sí está que te programa como estructurada pues, y que dice, no sé, por ejemplo, que hay gente que viene, no sé, de otro estado de Tlaxcala. Bueno, dice, este fin me voy a la Ciudad de México y me voy a ir a los lugares de encuentro, entonces me echo mi PrEP solo este fin de semana porque cuando estoy en mi ciudad igual no lo hago tan seguido, ¿no? O sea, ese es un poco, o sea, sí está pensado más para eso, pero por ejemplo, hoy en día ya existe PrEP inyectable, ¿no? O sea, que es un famoso medicamento que se llama cabotegravir, que todavía no existe en México, pero ya hay otros países, por ejemplo en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, ya hay gente que está prefiriendo el cabotegravir, que es una inyección mensual, ¿no? Y entonces hay gente que sí dice, en lugar de tomar una pastilla, prefiero ir una vez al mes, aunque por ejemplo, la diferencia es que para esa sí tienes que ir al centro de salud a que te la pongan, no te la puedes poner tú. Pero también se están desarrollando otro tipo de inyecciones que sean de más larga duración, hasta de 6 meses, todavía no están probadas, pero probablemente van a servir, e incluso hay o va a haber implantes subtérmicos, así como los que este tubito anticonceptivo que se ponen algunas mujeres, pues algo similar, pero con un medicamento antirretroviral que puede actuar hasta por un año para evitar la transmisión. O sea, pero ahora, la PrEP no es una vacuna, ¿no? O sea, porque en el momento que la dejas de usar, bye. Pero ¿cuánto tiempo tarda como en que te deje de hacer efecto? Depende, por ejemplo, si estás tomando PrEP, o sea, a los 2 días que ya no te la tomas, pues ya te deja de hacer efecto. Si es la inyección, o sea, literal es como los 6 meses, pon tú que tiene un cachito más como para que, por si se te pasan unos días, claro. Entonces, o sea, formalmente, y digo, en ese sentido está bien para la gente que está informada y dice, claro, yo sé que me tengo que prevenir todo, pero por ejemplo, ¿cuánta gente realmente no asume su riesgo hoy en día? Y por lo tanto, pues, una vacuna que se le pueda poner a todo el mundo, pues sería lo ideal. Y entonces ya hay otro ensayo clínico en Estados Unidos utilizando una tecnología que se usó para desarrollar una de las vacunas de COVID, que son los anticuerpos ampliamente neutralizantes. Entonces, esto es diferente a lo que se ha usado antes, y entonces pues, vamos a ver si esto funciona. Se va a hacer un ensayo clínico similar. Primero es en nivel laboratorio, luego checas con animales, luego lo haces con un grupo de población chiquito para ver si les hace daño, y ya luego pues, lo haces en población más amplio, en varios países, con varias personas, etc. O sea, que de que estamos avanzando, estamos avanzando.
Y creo que entonces, mira, después de Mosaico, justo te iba yo a preguntar cuáles son los métodos que todavía prevalecen para prevenir la transmisión o adquirir el VIH, ¿no? Creo que nos contestaste. Sí, Y ahorita que dijiste una palabra clave de estos, ¿cómo dijiste? Antivirales De larga duración. de larga duración. Ujú. Lo leí ahorita también en un artículo, que yo venía, te digo, leí, para la vacuna de retroviral. Pues mira, más resulta que, o sea, muchos de los medicamentos que se utilizan para PrEP también pueden servir como antirretrovirales. Entonces, por ejemplo, el cabotegravir. Si yo no vivo con VIH, me sirve como PrEP. Pero si vivo con VIH, me sirve como mi medicamento antirretroviral. Lo mismo pasa con este nuevo medicamento que se está desarrollando que se llama lenacapavir, ¿no? O sea, que va a potencialmente servir como PrEP, pero también como antirretroviral para alguien que ya vive con VIH, ¿no? Y esto no significa que va a servir para todo el mundo. Aquí, Sí lo leí, porque sí, también no es para todos. Sí, o sea, lo que pasa es que también, o sea, hay muchos tipos de antirretrovirales que tienen que ver con, pues, qué tan mal estabas cuando te detectaste, si tienes algún problema, si por ejemplo tienes alguna enfermedad crónica y por lo tanto te tengo que dar mejor otro tratamiento. Pero en este caso, muchos de estos medicamentos se están desarrollando sobre todo para personas que ya han desarrollado una resistencia a esquemas anteriores, ¿no? Entonces no es como que de entrada te voy a dar tu lenacapavir que te va a durar 2 años, sino más bien es como tú ya pasaste por varios medicamentos y por ¿Es más X y Y agresivo razón. o así? Pues no necesariamente, pero siempre es bueno como tener, digamos que, una opción extra por si el que te estoy dando en este momento no te funciona, ¿no? Porque supongamos que, ojalá que no le pase a nadie, pero, o sea, es una realidad. Supongamos que una persona con VIH en este momento adquiere también, no sé, algún tipo particular de cáncer, ¿no? Y entonces eso hace que el medicamento que esté usando ahorita, pues como que ya no le funciona, entonces pues lo tiene que cambiar. Y luego resulta que por azares de la vida se tuvo que ir a vivir a otro país, entonces como que ya no le daban medicamento y entonces desarrolló cierta resistencia y ahora necesita otro más, ¿no? Entonces sí hay un punto al que llega una persona, sobre todo considerando que hoy en día ya hay personas que viven con VIH que llevan 35 años viviendo con el virus, ¿no? Entonces, pues imagínense las cosas que pasan en 35 años, ¿no? Sí, que sí desarrolla cierta resistencia o lo que sea, o sea, pues sí, es diferente. Sí, y puede ser que no, o sea, puede ser que lleven estos 30 años con el mismo, pero exacto. Sí. Oigan, no, pues es que yo estoy fascinado. O sea, procesando. Sí, toda esta información, porque una cosa es como leerla y que además a lo mejor no entiendas ni qué estás leyendo. Y otra cosa es que ya te lo digan como que alguien te lo explique. digerido, ¿no? Ya lo mastiqué, traga. Y qué joya. Mira, hablando otra vez de virus, vacunas y todo esto, quiero pasar ahora a viruela del mono, que también me sorprendí mucho y creo que hasta me espanté. Ahora que estuve escuchando sus podcasts, ¿no? De Sexcándala acerca de la viruela del mono. Creo que no le hemos dado la importancia porque creo que también es un desinterés inculcado por el gobierno. Porque como no se propaga, pues uno dice, pues no pasa nada, ¿no? Y ahorita estaba yo leyendo que incluso hace unas semanas hubo 49 casos nuevos. Y que en total, no recuerdo bien si son 3.800 casos los que ya hay detectados aquí en México. ¿No? ¿Qué está oficiales, sucediendo? sí. Ajá. Pues mira, oficiales. Ha sido un rollo, ¿no? O sea, porque a diferencia del VIH, que es es un tema de salud que lleva más de 4 décadas entre nosotros, pues la viruela del mono es algo que prácticamente nadie conocía hasta el año pasado, ¿no? Y esto es porque existen muchas enfermedades infecciosas que están muy concentradas en su lugar, digamos que de origen, y sobre todo, como es el caso, por ejemplo, del ébola, que seguramente muchas personas han escuchado, ¿no? Que, por ejemplo, está concentrado en ciertas comunidades en África y casi nunca sale de ahí, ¿no? Entonces, algo similar pasó con la viruela símica, que era pues una infección que se conocía desde hace muchos años, pero como estaba en África, nadie le hacía caso, lo cual pues obviamente es muy lamentable porque pues, ahí entramos como en racismo, ahí estamos hablando del racismo también, como de, ay, pues le está pasando a ellos y a mí no. Sí. Totalmente. De hecho, con el VIH pasó algo similar, o sea, porque algunos de los primeros países que se afectaron era, por ejemplo, Haití, muchos países de África, y las comunidades afectadas pues eran los gays, las trabajadoras sexuales, entonces hasta que no le pasó al hombre blanco heterosexual, le pusieron atención, ¿no? Exacto, entonces algo similar pasó ahora. Entonces resulta que por primera vez el año pasado, digamos que se da una transmisión de viruela, o sea, había habido casos de viruela símica en otros países, pero que era gente como que iba a África y había regresado con tú a España y estaba con viruela, pero ya, ¿no? Entonces lo que pasó el año pasado fue que alguien que adquirió viruela en África probablemente fue un hombre gay que
regresó y fue además a un festival no se sabe bien si en Bélgica o en España, y que seguramente tuvo un contacto sexual muy estrecho y de ahí empezó digamos que a ampliarse la transmisión, que hasta ese momento no se sabía que podía ser sobre todo por vía sexual, ¿no? O sea, como que antes se pensaba que era igual que la viruela, por mero contacto sencillo, ¿no? Lo cual afortunadamente no fue así, porque se me hubieran sido muchísimos más casos. Entonces, debido a que muchas veces en estos festivales viene gente de todo el mundo a disfrutar, entonces como que muy pronto se diseminó hacia países con comunidades gays muy fuertes, ¿no? Entonces, Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, más toda Europa, más Australia, ¿no? Entonces, sí hubo casos en otros países, pero justamente lo que se empezó a ver muy pronto es que, por un lado, la mayoría de los afectados, y cuando digo mayoría me estoy diciendo más del 90% eran hombres gays, de los cuales en casi todos los países más de la mitad vivían con VIH, ¿no? Entonces era muy evidente que sí era un tema que nos estaba afectando mucho más a nuestra comunidad, y lo mismo pasó en México, ¿no? O sea, llega en el mes de mayo y entonces pues, nosotros empezamos a mandar las alertas de, oigan, tenemos que hacer algo, y en otros países descubrieron que justo la vacuna que ya existe para la viruela humana, la cual ya está erradicada, pero la vacuna todavía se funciona, ayuda a evitar la viruela símica. Entonces, pero resulta que como pues, la viruela está erradicada desde hace décadas, ya casi nadie está vacunado al respecto y muy pocos países tienen esa vacuna. Entonces dijeron, bueno, pues volvámosla a hacer y vacunamos a la población más afectada, que son los hombres gays, las personas con VIH, y lo que pasó es que en nuestro país, pues no sé si por austeridad o por desidia o por austeridad homofobia republicana o por homofobia dijeron, ¿saben qué? Aquí no la vamos a comprar y no va a pasar nada. Lo que sí vimos es que hubo pues miles de casos, ¿no? Ahorita ya han bajado los casos, pero seguimos teniendo, de hecho, en este momento seguimos siendo el país con más casos nuevos en el mundo, lo cual pues es muy preocupante. De viruela símica. O sea, no es como que sigamos subiendo, pero aunque ya hayan bajado, tenemos más casos que cualquier otro país del mundo. Entonces, lo cual dice que pues, no hemos hecho lo suficiente. Nuestro sistema de salud. Totalmente. Creo que, o sea, bueno, sí, pero creo que también nos falta a nosotros como comunidad tomar la seriedad que merece, ¿no? Sí, y fíjate que yo creo que sí hubo quien lo tomó. O sea, porque, por ejemplo, a nosotros sí a mí me contactaba mucha gente que decía, oye, tengo ganas de irme a un lugar de encuentro este fin de semana, ¿me lo recomiendas? Y yo le decía, no. Y sí me decían, o sea, y sí había gente que me decía, oye, llevo 3 meses sin coger con nadie porque pues no me he vacunado, y a mi comadre le dio viruela símica y se puso súper mal, entonces yo sí me estoy cuidando, ¿no? Entonces sí hubo mucha gente que evitó tener muchos contactos, o por lo menos con contactos, por ejemplo, o sea, que decía, bueno, sí voy a agarrarme a alguien de la aplicación, pero no necesariamente ir a un lugar oscuro donde... donde no le puedas ver qué pedo, ¿no? Yo borré la aplicación, o sea, porque además me caché en estos momentos de ociosidad en los que pues ya estás ahí scrolleando, nomás por ocioso, y dije, no, qué pinche necesidad, porque es que les digo que a mí se escándala me dio un periodicazo cada rato, ¿no? Y yo dije, qué pinche necesidad, mejor ponte a hacer TikToks, termina de leer tu libro y pues bájale tantito, ¿no? Y creo que ahí estoy ayudando, ¿no? Un poquito, creo. O sea, sí me estoy ayudándome, básicamente. Ahí cada quien, ¿no? Digo, ahí cada quien, o sea, pero por ejemplo, sí, lo que sí ocurrió en muchos países y que para nosotros también fue como un dilema, es que las organizaciones salían y le decían a la banda, oigan, o sea, no estamos en contra de la libertad sexual, etcétera, pero ahorita sí habría que bajarle un poquito al desmadre, ¿no? Y entonces en muchos países hubo gente que decía, ¿cómo te atreves a decirme que no, si es parte de mi identidad, etcétera? Y es como de, bueno, o sea, no te estamos diciendo que no, pero si te pasa, o sea, conoce que responsable. La gente que está teniendo viruela símica está diciendo que nunca en su vida ha tenido un dolor tan fuerte como el que está teniendo, ¿no? Y por ejemplo, aquí en México se dieron muchos casos muy graves, sobre todo en personas que viven con VIH y que no tenían tratamiento, y sobre todo es que no lo sabían. También me hizo así, muchachos. Y tenían unas lesiones que seguramente las habrán visto las fotos. Ya vi las fotos. A veces parecía, o sea, yo al principio no me la creía, pero ya después me llamaba a mis colegas de los institutos nacionales y me decían, sí, aquí lo tengo, o sea, estoy viendo, o sea, tiene los medicamentos más fuertes para el dolor que le podemos dar y aún así no aguanta, ¿no? O sea, es una cosa así brutal. Y la cosa es que pues también nos empezaron a decir, no, es que están metiendo miedo, pero era como, bueno,
es que el pedo es que para esto no tenemos ningún otro tipo de prevención, no tenemos vacuna, al menos que tengas lana para ir a Estados Unidos a vacunar. Entonces, pues ahora sí que tú decides, chavos, ¿no? Entonces, digo, afortunadamente ya bajó, eso no significa que haya desaparecido, pero pues por nosotros seguimos, por ejemplo, impulsando las acciones para que compren las vacunas, porque el hecho de que ahorita ya hayan bajado los casos no significa que no va a volver. Sí, o que esté radicado. Y más fuerte. Oye, pero ¿cómo? O sea, es que no entiendo cómo uno logra a veces presionar el sistema de salud. O sea, te pongo otro ejemplo. O sea, esto sí está un poco estigmatizado y así. O sea, pero por ejemplo, estuvo el COVID, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que ahorita vive con secuelas de COVID y no tiene como, o sea, no hay como un sistema de salud especializado en eso, ¿sabes? Entonces digo, no, pues de aquí a que pelan, o sea, a la gente que tiene viruela del mono, pues esa digo, es la cuestión. o sea, digo, si esto que le pasa a toda la población, pues uno ya está fregado. Que era algo O sea, justo que decían en su podcast. O sea, ¿por qué nos tenemos que esperar a que pase lo mismo que el VIH y lo mismo que el COVID? O sea, cuando además sabes que está focalizado, pues ataca ahí. Y que sabes que así empiezan, ¿no? Ajá. O sea, que, sí, que era lo que decían. O sea, si ya tienes un historial de cómo son estas enfermedades, o sea, ¿por qué no las atiendes, no? Claro, y además algo que yo siempre digo que nos está dejando, digamos, que esta epidemia de el Mpox, porque formalmente ya no es viruela símica ni monkeypox, sino Mpox. Digamos que el hecho de que nuestro país y sobre todo nuestro sistema de salud público no está lo suficientemente preparado para atender temas de salud sexual y mucho menos si son de hombres gays, ¿no? Sí. Porque entonces lo que estaba pasando es que llegaba mucha gente, pon tú que a una clínica con un médico general y le decía, eso es molusco contagioso, entonces vete, ¿no? O sea, o alguna otra infección de transmisión sexual. Que no sabía ni qué era. Y entonces la persona estaba muriendo de dolor días después y ya le dijeron, no, híjole, igual es viruela, pero ven a hacerte la prueba y en una semana te damos el resultado para ver si sí. O sea, y ya se le estaban cayendo las costas. Sí, o sea, y por ejemplo, gente que pues, no podía ir a trabajar porque estaba con dolor, con las lesiones, pero pues que no podía sacar su incapacidad porque no le habían dado el diagnóstico y por lo tanto era como, pues entonces, pues, como me voy a trabajar y pongo en riesgo a otras personas. Ay, es que algo así me pasó porque hace rato. No voy a decir mi cara, pero sí es horrible que no te den la incapacidad y que no le tomen la seriedad que tú como paciente les estás casi, o sea, güey, necesito, güey. Ajá, ¿no? No, pues es que como no traes foto en tu carnet, dices, no, es una foto. O sea, pero otras cosas, ¿no? Que me faltaron a mí. No. Pues digo, un tema aparte, pero me parece que la falta de seriedad que en el sector salud le dan a los pacientes, o falta de empatía, no sé si sea falta de seriedad. O también de conocimiento, ¿no? O sea, también, o sea, pues seguramente sí hay muchos doctores que no tienen ni idea de qué están tratando. Sí, o sea, llegas tú y real no saben qué tienes, o sea... Sí, para muchos fue justo eso, o sea, porque por ejemplo aquí en la Ciudad de México, como que para mucha gente era muy evidente que tengo algo raro en los genitales, en el ano, me voy a la Condesa, ¿no? O sea, porque además como que tenemos mucho más redes donde la gente sabe a dónde hay que ir o sabe que, pues, o sea, como que la gente quizás tiene más acceso a información, pero en muchas otras ciudades no tenían idea y aunque supieran que era quizás una infección de transmisión sexual, pues no tenían de otra más que ir pues, a la clínica general porque no hay un Capacits en su ciudad, por ejemplo. Entonces, pues sí, lo que ocurría es que, o sea, porque como quieran los Capacits en la Condesa, pues los médicos, el personal de enfermería, etcétera, está acostumbrada, por un lado, ver personas con VIH, ¿no? O sea, por otro lado, ver personas que pertenecen a la comunidad LGBT, que hacen trabajo sexual, que utilizan drogas, o sea, como que el estigma, no que no haya, pero sí es distinto, ¿no? Entonces, pero en otras ciudades, pues no es necesariamente así. Ay, ¿qué nos queda por hacer, Rick? Hacer ruido. Sí, es que sí, o sea, pues sí. Sí, la verdad es que, o sea, es que eso, o sea, ¿cómo uno exige, oye? O sea, porque real lo que decían, o sea, hasta que no le llega a más gente es cuando no le ponen atención a las cosas, o sea. Claro, si esto, por ejemplo, hubiera llegado a mujeres embarazadas, o sea, en 2 semanas estarían casi ya comprando las vacunas, ¿no? Y acá fue, Dios, si se acordarán algunos que hicimos protestas afuera de la Secretaría de Salud, hubo como comunicados y campañas con influencers de decir, oigan, necesitamos la vacuna, pero además ni siquiera era como vayan y cómprenla, porque nos empezaron a decir, es que ustedes lo que quieren es que digo eso, pero también el tema de las farmacéuticas, es que ustedes más quieren que les compren la vacuna a una farmacéutica que les sirve, y era como de ver, es que, o sea, tú no viste en persona esas lesiones que tenía mi amigo y que acabó en el hospital con el
con el medicamento para el dolor más fuerte y que le tenía que comer por sonda porque de plano no podía tener una evacuación porque la proctitis era tan fuerte. O sea, unas cosas en serio que no le deseo a nadie, pero aún así se politizó mucho, ¿no? Entonces era como de, si tú estás a favor del gobierno, entonces apoyabas la estrategia de Gatell y su estrategia era no hacer nada. Literal, eso es lo Quédate en casa y párale de contar. Casi, porque sacaron, por ejemplo, unas infografías que ni estaban bien hechas, sacaron unos videos que estaban terribles que decían, desinfecta tus superficies, y era como de, oigan, no manchen, Ponen tapete. viendo. Sí, literal era casi como si en COVID te hubieran dicho, pon el tapete desinfectante. Y entonces eso nos dio mucho coraje y pues justamente nuestra invitación siempre fue y sigue siendo pues decirle a la banda que pues necesitamos exigir aquellas medidas que están basadas en evidencia científica y que por ello las están poniendo las vacunas, por ejemplo, en Europa, en Norteamérica. No es como que allá las farmacéuticas mandan, o sea, sino que realmente allá pues actúan con base en la evidencia, y aquí en México pues en realidad como se politiza todo, como pasó con el tema de COVID, cuando si se acordaran pues no querían vacunar a ciertas personas, sí. Y luego sí vacunaban, pero a algunas les vamos a poner una y luego una a otra, y es como de cabrón, o sea, tienen las herramientas para, o sea, a diferencia del VIH, ahora sí tenemos la herramienta para evitar esto y no lo estamos haciendo. Entonces estamos cayendo, a lo mejor esto está muy fuerte, pero creo que ya lo han mencionado, en un gobierno homofóbico como tal. Esto podría ser una acción homofóbica. Pues mira, yo no sé exactamente si homofobia, porque, o sea, sí sabemos que hay muchos funcionarios dentro del gobierno que son muy aliados de la comunidad y otros que no tanto, pero nos pareció más bien que era una acción de a ver quién puede más, ¿no? O sea, como si el discurso oficial o los demás. Y entonces ahí sí fue muy preocupante porque incluso hubo, por ejemplo, diputados del partido oficial en el Congreso de la Ciudad de México, en el Congreso Federal, que le dijeron a la Secretaría de Salud, oigan, nosotros estamos exigiendo, o sea, no nomás son esos escandalosos, nosotros somos del partido y también estamos exigiendo, y no les hicieron caso, ¿no? Entonces, eso, pues obviamente, por ejemplo, con COVID ya vimos las consecuencias. Con viruela del mono, afortunadamente, por las características de la epidemia, digamos que se empezó a controlar de forma más sencilla, pero esto no significa que, pues por un lado, no nos pueda pasar en el futuro, o por otro, que digamos que estemos expuestos a otro tipo de riesgos relacionados con nuestra salud sexual. ¿Qué hay que hacer, Rick? ¿Qué nos recomiendas o tu call to action? Que es una frase a la cual ya estás acostumbrado. Sí. Ajá. Y a uno como individuo, o sea, porque también, o sea, del monkeypox yo también leía gente como de, no, pues le dio por cogelón, ya sabes, o sea, como en pedo de burla, prejuicio. o sea, ya sabes, como en... Creo que pues, para mí es muy importante que como comunidad sí sigamos haciendo ruido. Si no vas a las marchas, mínimo propaga la información correcta de que aquí sigue. Y digo, si puedes ir, muchísimo mejor. Y los aliados, pues únete, ¿no? No nada más a la marcha. Cosas, no nada más te vayas a embriagar a la marcha porque está bien padre, güey, ¿no? Ay, otra. No, pero sí, o sea, justo, pues si eres aliado, pues sí hay cosas importantes. Muy importantes. Que ayudan un buen. Sí. No, y creo que por un lado, o sea, lo primero que hay que hacer es no estorbar, ¿no? O sea, porque... Si no ayudas, no estorbes. Ajá, porque en serio que a mí, algo de lo que me daba más coraje cuando pasó todo esto, era como ver gente que decía, no, lo que decías hace rato, ¿no? Pues es que eso les pasa, se andan de drogadictas, cogelonas, verbaqueras, y es como, a ver, o sea, cómo lleva su sexualidad una persona no es tu pedo. Claro. O sea, lo importante es que todos, todas, todos tenemos derecho a la salud. Estemos seguros, sí. Entonces, y este derecho a la salud, o sea, sí depende parcialmente de nosotros, pero también depende del Estado, ¿no? O sea, sí, claro, darnos la posibilidad de tener las formas de prevención, tener la información adecuada, porque eso también ocurrió. O sea, la gente veía como algún influencer que no tenía ni idea, en lugar de informarse, por ejemplo, de fuentes más adecuadas. Entonces, eso también es otra cosa. Cuidemos nuestros, de dónde sacamos el contenido que miramos. Ajá, porque luego vemos ahí cualquier tiktokero que dice unas jaladas. Y Daniel. O sea, pon tú, ¿no? Pero, no, tampoco. Pero ese sí es algo que yo traigo mucho en la mente, de cómo es posible que hagas famoso a una Manelik, por ejemplo, y cuando hay personas que están luchando por ti, dándote la información correcta para que puedas vivir libre, sin prejuicios y todo, y no le das esa propagación y enalteces a
Bueno, Es que no bailamos. Sí, es que no bailamos. Es que no enseña. Es que como no estoy en un reality show, pues entonces, ¿qué vale, Sí. mijo? ¿No? Exacto. O sea, está muy cabrón ese pedo. Sí, entonces, o sea, por el lado personal, o sea, esto, ¿no? No estorbar, informarte bien, pero ya si quieres actuar, ¿no? O sea, creo Más que, allá. por ejemplo, algo que a mí también me dio mucho gusto es ver que en redes sociales sí hubo pues una participación bastante importante de gente de nuestra comunidad, ¿no? O sea, que no se viera que éramos pues, los 10, típicos 20 sí, revoltosos sí. y siempre haciendo ruido, sino más bien mucha gente que, pues, que además que le tocó de cerca, ¿no? O sea, que dijo, yo sí vi, me tocó acompañar a un amigo al hospital y vi cómo lo discriminaron, y vi cómo no le Pues ni querían te me tratar, acerques, cosas por el güey, estilo. ¿no? Sí, entonces ahí es donde, o sea, digo, no deberíamos esperar a que le pase a alguien cercano para accionar, Actuar, sí. pero, o sea, justo lo que estamos viendo es que también se puso en evidencia es que con el tema de VIH las cosas no están bien, con el tema, por ejemplo, del uso de cristal las cosas no están bien. Y entonces, si no atendemos, por ejemplo, estas cosas que ya estaban ahí y que están potenciando los otros riesgos como el de la viruela símica, entonces pues la cosa se puede poner peor. Justo estaba leyendo también, y ya, perdón que me retroceda, pero justo ahorita que dices, las cosas con el VIH no están bien. Cuando te detectaban, que se dieron cuenta de que ahora que te estoy detectando viruela símica, además, Sí. apenas te estoy detectando VIH. Entonces, creo que otra vez nos hace falta reforzar esas campañas de prevención y de testeo. Y detección, ¿no? sí. Detección. Sí, y ahí es donde les decía que, o sea, me parece que la viruela símica vino a evidenciar otros problemas Sí. que ya existían, ¿no? O sea, el Ay, hecho de no, que yo no sí. sé a dónde ir, el hecho de que el personal de salud sigue siendo estigmatizante y discriminatorio, ¿no? Entonces, estas cuestiones, con o sin viruela símica, pues las podríamos cambiar si en Claro. realidad existiera como la voluntad y los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, pues realmente seguir pues apoyando también a las organizaciones que trabajan en estos temas, ya sea con voluntariado, con una dinerita, con lo que sea, o sea, pero también, o sea, considerar que las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de derechos LGBT, de salud, de VIH, pues siguen siendo fundamentales, porque sin ellas, o sea, el gobierno mañana cancela los tratamientos y ni quien haga ruido, ¿no? Te aparece Sí. una América Rangel y ya te chingaste. Exacto. O sea, no mames. Sí. Rick, pues muchas gracias. Muchas No, con mucho gracias. gusto. La verdad es que, chicos, compartan este video. Me parece que son necesarios más espacios como estos. A lo mejor es repetitivo de que ya está en escándala, de que ya está en pero creo que nunca es diferentes suficiente. personas, diferentes Sí, creo que personas nunca lo es verán. suficiente. Exacto. Entonces, chicos, esto sí replíquenlo, por favor. Por favor. Sus videos. No nada más el TQG, que está muy a toda madre la canción, pero creo que esto vale muchísimo la pena. Hay cosas muy importantes y que valen muchísimo la pena, chicos. Síganos en redes, sigan a Sexcándala y Escándala, aviéntense los podcasts, van a aprender muchísimo. Les van a doler las mejillas si les caen los periodicazos como a mí. Sí. Aprendí muchísimo, ya se lo puse a mi mamá. Y yo, Ah. mamá, dilo así. Edúcate. Sí, te lo juro. Ya a mi mamá no se lo pongo, por cierto, me da pena. Así no, No, hombre, no, yo mi mamá, yo sí estoy como de Maya, voltea la televisión y pon atención. Ajá. Tu mamá sí. No, de verdad, muchas gracias. Creo que esto es Sí. muy importante. Siempre estar aprendiendo y Pues nada. todos podemos hacer algo. Sí, no, pues qué gusto y muchas gracias por la invitación, un gusto y además pues gracias por también dar el espacio para seguir hablando de estos temas que sin duda pues son fundamentales para la comunidad, que aunque pensemos que no están tan cercanos a nosotros, créanme que todos Estamos podemos cercanos. estar. Y también, si piensas que no está cercano a ti, es porque te sientes con privilegio, mijo. Y el privilegio en algún momento se te va a acabar. También ya me atravesó eso hace unas semanas y está bien feo, la verdad, está bien feo. Entonces, lucha, aunque todavía no te atraviesen por ahí. Exacto. Sí. Muchas gracias. Chicos, suscríbanse, Ay, síganos en redes, aquí se las ponemos. Y compartan, perros, por favor. Los quiero. Bye.